Ser Podcast. Hemos visto muchísimas series de mafiosos, unas mejores que otras, pero en los últimos años quizá ha sido Peaky Blinders la que ha sabido combinar mejor su identidad. Esa familia de gitanos de Birmingham con boinas, con el resto del retrato político y un alcance en la cultura popular. Después de 6 temporadas, esta historia llega a su fin, a menos por ahora. Ya veremos si habrá secuelas en forma de películas. Y en este episodio analizamos su influencia, su visión de una época y si realmente el cierre ha estado a la altura. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. Y hablamos de series de televisión, ya creo que solo con los primeros acordes de esta canción de Nick Cave ya sabemos de qué vamos a hablar. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepa, pues directísimo desde el Primavera Sound, que además cantó Nick Cave, y cuando cantó esta canción tengo que decir que todo el mundo era como Peaky Blinders, Peaky Blinders. No lo tenía que recordar. O sea, ya está completamente asociada. Exactamente, o sea, que ya se está en el Primavera trabajando. Así me gusta. Bueno, trabajando. Bueno, Peaky Blinders ha llegado a Netflix después de emitirse en la BBC. Es una serie que se estrenó hace casi ya una década y que ha recorrido pues las épocas más convulsas de la Europa de entreguerras. Vamos a analizar cómo se ha cerrado y también qué ha supuesto para la televisión reciente. Pues sí, vamos a ponernos en situación. Gran Bretaña vive la posguerra a finales de la primera década del siglo XX. Los soldados regresan, se acuñan nuevas revoluciones y nacen bandas criminales en una nación agitada. En Birmingham, una pandilla de gángsters callejeros asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera. Son los Peaky Blinders, una pandilla criminal que sembró el caos en la ciudad inglesa y que Steven Knight llevó a la BBC para contextualizar su ascenso social en algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Thomas Shelby y su familia levantan un negocio alrededor de las apuestas, pero la larga lista de actividades a las que se dedican también tiene que ver con la ley seca de Estados Unidos, con el comercio de armas y el avance del comunismo. Durante estas 6 temporadas que hemos visto, los mafiosos de Birmingham consiguen sacar partido a casi todo lo que sucede a su alrededor. En esta última temporada, el líder de la familia está sentado en el Parlamento británico como uno de los líderes y diputados del Partido Laborista y como informante de todos los movimientos que se hacen desde los sindicatos y partidos comunistas en el país. Pero aquí, entre el humo, hombres y mujeres, irlandeses e italianos e ingleses que apoyáis la causa socialista, y los gatos y perros y canarios socialistas, debéis callar, porque el rey y los hombres del rey y sus caballos quieren que guardéis silencio. Sí, cierto. Pero sois vosotros, amigos, los que sufrís los recortes de sueldos y de prestaciones y de dignidad. Y no protestéis porque sería antipatriótico. Y ya en este contexto, pues se cruza en los pasillos de la Cámara con Oswald Mosley, un político británico que pasó a la historia por fundar la Unión Británica de Fascistas en el 18, y a través de él vemos cómo el fascismo se cuela en la sociedad ante la mirada de los Peaky Blinders. La familia Shelby lleva años demostrando que no se casan con nadie, ni con judíos, ni comunistas, ni fascistas, y que siempre dirán lo que su aliado en ese momento querrá escuchar. Creía que era usted socialista. Bueno, al entrar en política he visto que no hay una línea que divida la izquierda de la derecha, sino un círculo. Si va muy a la izquierda, acabará encontrándose con alguien que ha ido muy a la derecha y llegarán al mismo lugar. Socialistas obreros como yo y nacionalistas obreras como usted. El resultado, el nacionalsocialismo. Y en el medio estoy yo, intentando ganarme la vida honradamente en un mundo sombrío. Podríamos escuchar esto en cualquier medio, en cualquier tertulia últimamente. Bueno, vamos a centrarnos. Nos estamos adentrando mucho en la política y para definir el contexto y todos los movimientos que aparecen en la serie, pues como no podía ser de otra manera, hemos invitado a nuestro consultor político de referencia, que no es Pablo Iglesias, es Manu Rodríguez, creador de Cámara Cívica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pepa. Hola, chicos. Qué honor, ¿no? Soy vuestro consultor de referencia. Eso. Exactamente eso. Asesor de cabecera. Exactamente. El Iván Redondo del cine en la SER. Pero, así que bueno, vamos a empezar. Antes de nada, después de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, ¿cómo podríamos definir políticamente a Thomas Shelby?
Bueno, Thomas Shelby es un personaje súper complejo, ¿no? Es un tío que viene de abajo, que es consciente, pero que no necesariamente quiere mejorar las condiciones de la clase o de su nación o incluso de su etnia, ¿no? Que vienen de una familia gitana, sino que es un tío que quiere mejorar su propia situación, demostrar lo que puede hacer y mejorar la de su familia, ¿no? Es lo que en ciencia política llamamos un power broker. Es un tío que va invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero donde cree que puede mejorar. Y ahí va tejiendo alianzas, pues, con otros criminales o hace una expansión de Birmingham a Londres y con eso pues va poco a poco ganando reputación y ganando poder. Vamos, o sea, es que se me ocurren tantos ejemplos Pepa, cuidado, de gente Pepa, así. asociando ideas. No te voy a poner en ese aprieto, chicos. ¿Y cómo se mueve, ¿no? Thomas Shelby en una época muy convulsa, porque estuvo en la Primera Guerra Mundial, tiene las secuelas, y ahora el nacimiento del fascismo está a las puertas, ¿no? Casi de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. ¿Cómo se mueve durante todos esos años y con qué movimientos se relaciona que fueron importantes? Bueno, yo creo que la serie es bastante inteligente, ¿no? De contarnos la historia de una serie de personajes muy carismáticos, pero con el telón de fondo siempre de un episodio histórico, ¿no? Al principio de la serie todos los hombres se han ido a la Primera Guerra Mundial y han vuelto tocaditos, han vuelto como la película de Vietnam, traumatizados y demás. Las mujeres se han hecho cargo del negocio mientras tanto y están exigiendo también su parte del pastel, sus derechos. Y luego pues nos ha hablado también de la guerra entre los rusos blancos y los rusos rojos, ¿no? La revolución soviética, el crack del 29, la ley seca y también pues el surgimiento del fascismo, ¿no? Y de fondo siempre el sempiterno conflicto de Inglaterra con Irlanda del Norte, ¿no? Que también es bastante interesante. Claro, porque como vemos la historia de los Peaky Blinders recorre algunos de los movimientos que han ocurrido en Europa. Ahí es verdad que Steven Knight fue bastante listo, ¿no? Porque lo situó además en un periodo en el que no era el de los Peaky Blinders, creo que era una generación posterior, ¿no? Hay muchas licencias en la serie. ¿Crees que históricamente es bastante fiel? Yo creo que la historia es casi un telón de fondo, pero sí hay muchas licencias. Efectivamente, el autor se basó en una serie de bandas juveniles que existieron, pero fue como 10 o 20 años antes, que eran los Peaky Blinders, que efectivamente, según tenemos recortes de prensa de la época y demás, pues escondían cuchillas de afeitar en las boinas para parecer que no iban armados, pero luego rajarte la cara. Y paradójicamente, el personaje en el que está inspirado Thomas Shelby, o el que más se parece, es Billy Kimber, que fue un líder del AMPA local de Birmingham y que en la primera temporada aparece como el malo. Es como el gran jefe de la mafia de Birmingham al que los Peaky Blinders tienen que hacer frente, ¿no? Oye, y claro, también está la parte social. Antes decías que es un tipo, casi un producto del capitalismo, ¿no? Que va a la suya y no quiere mejorar las condiciones de clase. Pero bueno, sí que aparece una trampa dedicada a los movimientos sindicales, aparece una huelga de mujeres. No sé si en el personaje sí hay conciencia de clase, porque hemos escuchado alguna referencia, pero no sé si es más algo que utiliza o está ahí la conciencia. Yo creo que es muy consciente de que viene de una familia nómada y que eran pequeños corredores de apuestas y que han tenido que trabajar en el barro. Hay muchas referencias constantes a cuando se le va la cabeza de juntarse con los ricos y demás, se va otra vez al canal a quitar abono y cosas ¿no? y basura y tal. Y voy a decir, quiero recordarme de dónde vengo. Pero yo creo que al final la serie lo que nos cuenta es que el tío viene de un ambiente súper chungo, súper criminal y demás, y conforme va ascendiendo socialmente se da cuenta de que todas las capas de la sociedad son corruptas, en todas hay conflicto, y es más, los ricos que son corruptos se aprovechan de gente como él, que viene de abajo, para hacer su juego sucio, ¿no? Que eso lo vemos también en la relación que tiene con Churchill o con otros miembros del Parlamento. Entonces yo creo que esa conciencia de clase no va tanto a mejorar las condiciones de la clase obrera de Birmingham, una zona industrial, ni siquiera de su familia gitana, sino un poco de promocionar socialmente, ¿no? Es decir, bueno, ya no somos una familia que vive en un carro, sino que ahora somos una compañía de exportación y demás, a intentar un poco ganar reputación. No sé si eso lo convierte también en un experto en las dinámicas sociales, porque yo lo veo un poco así, ¿no? Al haber estado en todos los ámbitos de la sociedad, entiende tan bien las reclamaciones de una huelga en una fábrica y lo que tiene que hacer para aplacar o contentar o que lo voten esos obreros, ¿no? Que tiene una legión de seguidores
de su partido, ¿no? Del socialismo, cómo luego darle la vuelta y saber que puede analizar en esta última temporada, no es spoiler, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de pues casi un poblado o una parte de un barrio de Birmingham, ¿no? Para ofrecerles unas condiciones y comprarle por nada, tirado de dinero y hacer ahí viviendas. Eso no sé en qué punto lo hace un político a pie de calle. Bueno, yo sí creo que es una persona que entiende muy bien el momento social y político en el que está, ¿no? Que es en los estudios del liderazgo se habla de que son personas que tienen visión, que tienen capacidad de intuir por dónde van a ir las cosas para reposicionar sus piezas y tener una estrategia lo más efectiva posible. Pero luego también es una persona que tiene un escepticismo y un pesimismo antropológico muy fuerte, ¿no? En la primera temporada, creo que de hecho es el primer capítulo, tiene una conversación con Thorne, con el líder comunista, y le dice, sí, los dos vendemos utopías, tú la revolución socialista y yo que la gente puede ganar dinero apostando los caballos. La única diferencia es que mis caballos de vez en cuando ganan. O sea que no tiene unos grandes ideales, sino que, bueno, pues cuando puede, pues instrumentaliza una huelga o incluso seduce a determinadas adversarias políticas, por ejemplo, también. O sea que utiliza un poco los recursos que tiene porque es un tío pues que se cree omnipotente, ¿no? Digamos que también la propia psicología del personaje es bastante conflictiva. También otro de los grandes temas que ha estado muy presente en la serie, lo hablabas antes, es el nacionalismo irlandés. Alfie Solomon, que es el brillante personaje que interpretaba Tom Hardy, suele ironizar mucho con ellos. Lo escuchamos. Sí, bueno, los irlandeses siempre han sido problemáticos. Llevan siéndolo unos 700 putos años. ¿Sabes? Una vez vi un irlandés discutiendo con la estatua de Oliver Cromwell en la plaza del Parlamento. Poco a poco se iba cabreando con Oliver Cromwell porque no quería responder sus preguntas tan legítimas. Se cabreó tanto que al final acabó dándole un puñetazo en la nariz a la estatua y se rompió la puta mano, el muy idiota. Y ahí está, ¿no? El problema irlandés. ¿Cómo puedes acordarte tanto de algo que pasó hace 200 años, pero no recuerdas qué pasó la puta noche anterior? ¿Y cómo está representado el conflicto? A mí me da la impresión que como en otras series que estamos viendo últimamente, como La Caza en Netflix, que es contemporánea, por ejemplo, el conflicto de Irlanda del Norte es un suceso muy traumático que lleva mucho tiempo en la sociedad británica y que se usa también, yo creo, como elemento narrativo para plantear lo que puede ser la brutalidad policial, ¿no? De hasta qué punto las fuerzas del orden que tienen que trabajar allí luego vuelven a Gran Bretaña y son la élite o son gente muy chunga, ¿no? El personaje del comisario que aparece en la primera temporada, le dicen, se han traído de Irlanda del Norte a un tío chunguísimo que viene aquí a imponer el orden y a limpiar de corrupción la propia policía y demás. Y bueno, es interesante, ¿no? Que en la serie cada vez que aparece un irlandés ya sabe de qué va el tema. O sea, digo, bebemos whisky escocés o irlandés. Y dice, uy, va a aparecer el IRA ya mismo, ¿no? En algún momento. Sí. Aquí en esta última temporada hay como una unión de fuerzas o supuesta unión de fuerzas bastante interesante, no es spoiler, ¿no? Entre pues un empresario de Estados Unidos que viene a informarse de cómo el fascismo, a sondear cómo va a ir lo del fascismo en España, en Gran Bretaña, junto con pues el IRA, el representante facha de Gran Bretaña, y la verdad es que al final acaba componiendo como un retrato panorámico, ¿no? De lo que se cuece, y los Peaky Blinders en medio como un poco el caballo de Troya de toda esa situación. No sé si también al final, después de todo lo que hemos analizado, Peaky Blinders es una serie sobre la familia. Tú como espectador y politólogo. Sí, o sea, yo creo que es una serie sobre muchas cosas, pero claro, al final cada personaje de la familia Shelby es muy carismático, cada uno también tiene una evolución que no suele pasar, o sea, que yo qué sé, pues Ada, la hermana, pues empieza siendo como la que se lía con el enemigo, ¿no? Se va con el sindicalista, luego es una líder política de izquierda, luego dice paso de este tema, pero se dedica a asesorar. Entonces yo sí que creo que nos cuenta tanto los conflictos internos que tiene la familia, el rol que tienen,
¿qué pasa cuando trabajas con tu propia familia, ¿no? Que es negocio familiar. Bueno, claro, Carlos Saura decía que la primera unidad de la corrupción y que la corrupción se daba más en países mediterráneos donde la familia era más importante. Pues así está. Bueno, pues a la vista de este país atlántico, no sé yo qué decir. Los enfoques culturalistas siempre los cojo un poco con pinzas, ¿no? Que dicen, no, es que en el norte, como son protestantes, estas cosas son muy individualistas, no hay corrupción. Bueno, yo qué sé, o sea, Peaky Blinders te Más Weber ya murió. Claro, gracias, Pepa, yo sabía que tú me entiendes. Bueno, a lo largo de estos años, además de la popularidad de la serie, pues es verdad que podemos decir que se ha instalado en la cultura pop. Todo el mundo sabe identificar esa forma de vestir, esas gorras. Hay una iconografía detrás, Dani. Sí, es una serie con una personalidad muy marcada. Al principio nos sorprendía el uso de la música contemporánea de Nick Cave o de los Arctic Monkeys para ilustrar sus escenas. Pronto ya nos acostumbramos, igual que a sus elegantes trajes, sus abrigos de lana cruzada y sus gorras en la cabeza, que muchos hemos usado para disfrazarnos en algún carnaval. La serie de la BBC ha sabido encontrar muy bien su iconografía y potenciarla, igual que la máscara de La Casa de Papel, para promocionar la serie, y se pueden encontrar todo tipo de rutas en internet para ver los lugares emblemáticos de Liverpool, Manchester o Yorkshire donde se ha rodado. Bueno, ¿y crees que es una de sus grandes bazas? No sé si va a quedar en la memoria como pues, una obra audiovisual pop, como lo han sido otras películas. Yo creo que es muy icónica. A mí me da la impresión de que ha conseguido actualizar el cine de mafiosos, ¿no? Que hemos estado durante muchos años acostumbrados, pues por supuesto, a El Padrino, a Casino, a todo este tipo de películas, ¿no? Sobre todo la mafia italoamericana. Con Gomorra y todo esto intentó como quitarle romanticismo a todo lo que era el crimen organizado, y Peaky Blinders se lo ha vuelto a dar, enseñando que son unos cazurros y que se pelean y que beben y que fuman. Pero elementos como la gorra, como las cuchillas, como todo este rollo, ¿no? También hay que entender que es una serie muy masculina, ¿no? Que todos beben, todos fuman, todos se pelean, son ligones, no sé qué, no sé cuánto. Y eso, evidentemente, ha conectado también pues con una gran parte del público, y por eso pues tenemos barberías hipster que van vestidos de época, sitios en los que vas fotos en Twitter de determinados partidos políticos, paseando por Castilla. También eso es interesante en parte, ¿no? Porque alguien se viste así, no en carnaval, como decía Dani, sino en un acto político o en su vida o lo que sea. Y sí que ha calado porque lo identificas y le dices, van vestidos como los Peaky Blinders, ¿no? Cuando es una estética que tampoco es tan rompedora, es de una época. Pero yo sí que creo que tiene como muchas cosas que ha logrado de la cultura pop que se van a quedar, y luego que ha sido una serie que ha sido inteligente en algún sentido, coger pues el cine de gángster que decía Manu, con también una parte que en esta última temporada está profundizada, la parte psicológica que tenía quizá Tony Soprano, ¿no? Él iba al psicólogo, pero aquí él tiene como todos los tormentos de la Primera Guerra Mundial, pero también de todas las leyendas y mitologías gitanas, que al final pues son sus raíces, y no puede huir de todo ese universo étnico y tan particular que lo ha marcado durante toda su vida, y que marca también la historia de su familia. Eso está muy presente también en Tabú, que era la serie de HBO, que también el guionista Hardy, sí, estaba Tom Hardy por ahí. Era Tom Hardy el productor, el protagonista, todo. En taparrabos. Exactamente. Y el guionista era Steven Knight. Y es verdad que es una historia similar, solo que en el siglo XVIII. Y ahí, por ejemplo, sí que está mucho más presente toda esa parte introspectiva, mística, un poco lisérgica. Pero sí, yo creo que es una serie que ha creado una estética muy, muy rompedora. No rompedora, pero sí muy identificable. Y honestamente ha funcionado. Porque si nos hubieran dicho que un tío andando a cámara lenta durante tal, mientras suena rock and roll moderno, entre la niebla de Birmingham. Claro, nos podría haber dicho, chaval, ya rollo me estoy comiendo. Y sin embargo, pues ha funcionado, la estética gusta. Entonces, bueno, incluso los personajes femeninos también, ¿no? Ahí la serie pecaba mucho de ser bastante patriarcal, y le ha ido dando peso a las chicas Selby, o a las mujeres Selby, y también ven, ¿no? A chicas en Instagram y en Twitter compartiendo fotos de los personajes femeninos. Sí, de hecho queríamos introducir este tema, porque es verdad que tú antes decías es una serie muy masculina, pero signo de los tiempos, de ese Me Too o del cambio social, también los personajes femeninos han ido cambiando. En concreto ha sido clave la tía Polly. Sí, más que nunca en esta última temporada, porque aunque no aparece, es un hilo conductor para que todo vaya transcurriendo. La tía Polly era la gran matriarca de los Peaky Blinders, una mujer madura, segura de sí misma, que había vivido mucho y que dictaba el futuro de su familia. Era el nexo con ese pasado gitano y mágico de sus ancestros, y un personaje tierno, a pesar de ser también de armas tomar. Trabajando para esta empresa, he matado a un hombre.
He perdido un hombre, he encontrado un hijo, casi he perdido un hijo, casi he perdido mi propia vida. Así que aceptaré volver a mi trabajo si las condiciones que me ofrece son favorables. Pero no pienso comportarme. Bueno, en esta temporada, como decimos, no aparece porque la actriz Helen McCrory murió antes de iniciarse el rodaje, pero los homenajes son continuos. ¿Crees que la tía Polly era esa parte feminista que tenía que tener la serie? Desde luego era un contrapunto fuerte al personaje de Tommy Shelby, ¿no? Es casi el único personaje que respeta, o sea, que a todo el mundo lo trata con el pie y sin embargo pues sí que parece que es una mujer a la que le sobra calle, que reivindica que ha estado manejando el negocio familiar mientras los tíos estaban o en la guerra o emborrachándose, y que es verdad, como tú dices, que es un personaje bastante complejo, ¿no? Que viene de la realeza de los gitanos, que también nos conecta con una parte de ese trasfondo histórico, y es que, como dicen muchos sociólogos, como los hombres se fueron en la Primera Guerra Mundial y las mujeres demostraron que podían hacerse cargo del Estado, en los años 20, 30 y demás hubo una expansión de derechos civiles para las mujeres, incluso el movimiento sufragista y demás aparece un poco de fondo en la serie o en películas de época. Entonces, bueno, yo sí que creo que aquí, siendo críticos, también ha habido un poquito de fanservice, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle a la gente un poco de lo que nos está pidiendo, que es más peso a las mujeres, porque es verdad que, macho, esta serie está gustándole a todo el mundo, no solo a adolescentes que se ponen boina. Bueno, Sí. de eso ha pecado también Hollywood entero, o sea que no vamos a Un poquito de purple washing en la receta siempre vende mal. Y luego yo creo que tiene finalmente una cosa positiva y una negativa, que es que han dicho que van a terminar con las 6 temporadas, pero hay que decir que tienen previstas películas y que, claro, depende de haber reunido al final a un reparto que durante todos estos años ha hecho muy famoso. En esta última temporada está muy presente también Anya Taylor-Joy, Cillian Murphy, y que yo creo que se le ha ido haciendo un poco bola con las temporadas el desarrollo de los personajes. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, chicos. Manu Rodríguez, muchísimas gracias. Te seguimos. Esperamos tus análisis próximamente. Muchas gracias por invitarme de nuevo y cuando queráis aquí estoy. Gracias. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.